Bienvenidos a este servicio al Señor. Vamos a darle gracias y a ponernos a cuentas con Él. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar a este sitio, bendito Dios. Reconocemos, amado Señor, que eres tú el que nos has traído, bendito Dios, con lazos de amor, bendito Dios. Nos has invitado, Señor. Tú eres el que siempre toma la iniciativa, bendito Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos, amado Señor, que perdones nuestros pecados, bendito Dios. Reconocemos, amado Señor, que hemos pecado contra ti y solo contra ti, bendito Dios, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, bendito Dios. Por eso, bendito y amado Señor, te pedimos perdón, bendito Dios. Conforme a tu misericordia, bendito Dios, te pedimos que nos limpies de nuestro pecado, bendito Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y reconocemos, bendito Señor, que nos has perdonado. Bendito y alabado eres, amado Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la acción de tu Santo Espíritu, te hemos orado. Amén y amén. Dispongámonos a alabar al Señor con esta canción, así como dice en su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sí, bendito Dios, queremos, bendito Señor, que esta alabanza llegue como olor fragante a tus pies, bendito Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi
Vamos a hacer entrega de la palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios, de alabanza, bendito Señor. Queremos, bendito Señor, bendecir en tu nombre, bendito Dios, la vida del predicador, bendito Dios, a quien hoy has puesto en el altar de la predicación, Señor. Te damos gracias por su vida, bendito Dios. Los bendecimos a su familia, bendito Señor. Y bendito y amado Dios, te pedimos, amado Señor, que hoy abran nuestros oídos espirituales, bendito Señor, a tu mensaje, bendito Señor. Que así como dice tu palabra, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Te damos gracias, bendito Dios, por ese mensaje que nos vas a dar por medio del predicador, bendito Dios. Y bendito Señor, nos ponemos a tu disposición, Señor, para que tú, con tu bendición, bendito Dios, con tu Santo Espíritu, nos permitas, bendito y amado Dios, como decíamos en tu palabra, ponerla por obra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, amada familia. En esta hora quiero darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra en esta hora. Y por eso yo te invito para que le pidas al Espíritu Santo de Dios que abra tu mente, tu entendimiento, que abra tus oídos para que puedas escuchar la voz del Señor. Y después de escucharla te dé el poder para llevarla y ponerla por obra. A ti, Señor, encomendamos este tiempo y que prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra que quede implantada, para que la llevemos por obra. Amados, continuando con lo que venimos viendo acerca de la labor que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado hasta su segunda venida, y que esta labor de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, debía empezar primero en la familia. Y de aquí el título de esta reflexión, predicación, que es Empieza por casa. ¿Cuál es el título? Empieza por casa. Y es que, dice el dicho popular, la caridad empieza por casa. Y es que todo debe empezar por casa. Esta es nuestra Jerusalén. Este es el lugar donde nosotros estamos compartiendo y viviendo, pasando tiempo, y más ahora en esta cuarentena, continuamente. Son las personas que siempre están allí. Son las personas que en los momentos de necesidad, de enfermedad, están allí para ayudar. Tu casa, tu familia, los amigos, los más cercanos, ellos deben ser entonces esas primeras personas que ocupen el lugar donde el cual debemos llevar este evangelio de las buenas noticias. Y la pregunta que surgiría sería, ¿cuándo hacerlo? Bueno, para resolver esta pregunta tengo otra pregunta. Si tú como padre o madre o como alguien encargado de empleados o de trabajadores con personas a tu cargo, tú les das una orden, ¿cuándo esperarías que ellos cumplieran esa orden? ¿Cuando ellos quisieran hacerlo? ¿O en el momento en que tú se los dices? Bueno, nosotros hemos recibido una orden y es por esto que el Señor espera que la cumplamos ahora. Ahora es el tiempo de hacerlo. Ahora es el tiempo de enfocarnos y por eso empieza por casa. Es el título de esta reflexión. Y es que tenemos que empezar por casa. Y para empezar por casa, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay un elemento que debemos reflexionar. Y este es que
para hacer discípulos y para enseñarles que guarden todas las cosas. Antes nosotros, tú y yo, debemos ser discípulos. Antes de hacer es necesario ser. Y esta es una de las claves de que el Evangelio llegue con poder al núcleo de las personas que conocemos. Que lleguen con el poder de Dios. ¿Cuál es ese poder? Que nuestras vidas testifiquen acerca del amor de Jesucristo. Porque es que ellos nos conocen mejor, ellos conocen nuestras reacciones, ellos conocen cómo decimos qué hacemos cuando estamos bajo presión, si nos desesperamos, si muchos de nosotros decimos mentiras para quedar bien. Y ellos son los que primeramente conocen ese estilo de vida. Por eso es muy importante entonces que nosotros seamos discípulos y no solamente seguidores, porque el Señor Jesucristo tiene muchos seguidores entusiastas, muchos seguidores que hablan de Él, que predican acerca de Él, aunque pueden hacer su obra, pero realmente no tienen fundamentos, no tienen convicciones, no tienen raíces en su corazón. Y cuando viene la tribulación, la persecución por causa de su nombre, cuando viene la crisis y la enfermedad, cuando vienen las tormentas, abandonan el camino. Ese camino no es para ellos. Ellos creían en un Dios totalmente diferente. Un Dios que los ayudaba y se sienten abandonados y no tienen la fe para confiar que el Señor está cumpliendo su propósito en ellos. Y abandonan el camino. El Señor quiere entonces que seamos discípulos, pero de estos discípulos que le obedezcamos, discípulos que permanezcamos en comunión con Él y discípulos que paguemos el precio. Y es que para ser discípulo hay que pagar un precio. Eso lo supieron muy bien sus primeros discípulos. La iglesia primitiva pagó un precio por seguir al Señor. Y teniendo esto en cuenta, entonces vamos a mirar la manera en que el apóstol Pablo, ¿sí?, nos habla acerca de esa vivencia que él tenía, de cómo él era discípulo de Jesucristo y por lo tanto invitaba a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a que fueran discípulos también de Jesucristo y que para ello, para que aprendieran el modelo, lo miraran a él. Y esto es lo que a veces algunos o muchos cristianos no pueden decir. Y no pueden decir porque sus vidas no concuerdan con el ser un discípulo de Jesucristo. Y Pablo le dijo a la iglesia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba convencido que él como discípulo imitaba a Cristo. Le podía decir entonces a las personas, imítenme, mírenme de la manera en que yo lo hago, cómo respondo frente a las situaciones que están pasando diariamente, ustedes también háganlo, ¿sí? Cómo yo uso mi dinero, el dinero que el Señor me da a mí, lo uso para dar con generosidad, para suplir las cosas que necesito, pero también poder ayudar a aquellos hermanos que están necesitados. Mírenme cómo respondo ante las ofensas, mírenme cómo actúo, ¿sí?, frente a si guardo resentimiento, si me amargo en el corazón, si hablo mal. Mírenme. Y así como yo estoy actuando de acuerdo a Jesucristo, ustedes también actúen. Y esto es lo que importa cuando nosotros empezamos por casa. Y es que cuando empezamos por casa es necesario llevar un evangelio integral. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro testimonio debe ser el que hable más fuerte que nuestras palabras. Porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. La gente mira los de nuestra casa, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, los parientes cercanos miran nuestras acciones, nuestras decisiones frente a las circunstancias
naturales, diarias que ocurren. Y es aquí donde nosotros testificamos de ese Jesucristo, de ese Dios vivo. Entonces, al empezar por casa, llevemos un evangelio integral. Y es que nuestras acciones muestran lo que hay en nuestro corazón. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también nuestras acciones muestran qué es realmente lo que nosotros pensamos y creemos acerca de las cosas. Y en Mateo 25, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos acerca de esas acciones que tenían que tener los que fueran sus discípulos y que iba a marcar una gran diferencia con los que no lo eran. Dice en Mateo 25, del 34 al 40. Sería bueno que leyeran todo el capítulo 25. Es de gran bendición. Nos ilustra acerca de lo que tenemos que vivir en estos tiempos, preparándonos para su segunda venida. Y dice entonces en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire, las acciones de sus discípulos mostraban la fe de sus discípulos. Y eso es lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y de esta manera el Señor dice, mire, si ustedes son verdaderamente mis ovejas, los benditos de mi Padre, ustedes tienen en su corazón lo que el Padre tiene en su corazón. Ustedes tienen en su corazón lo que yo tengo en mi corazón. ¿Y qué es lo que yo tengo y qué es lo que tiene mi Padre? Que provee para las necesidades. Tenemos un Padre bueno que provee. En su carácter, Él es misericordioso y por eso nos dice, miren, si ustedes actúan de esta manera, están dando testimonio de mí. Y es que si alguien tiene hambre, pues yo no lo voy a visitar y no llevarle nada, y llegar con las manos vacías. Si alguien tiene hambre, yo debo entonces darle de lo que el Señor me ha dado. Si alguien está desnudo, si alguien necesita vestido, yo tengo que darle lo que el Señor me ha dado y lo que el Señor me ha dado para cubrirlo. Igual si alguien está dentro de sus hijos, dentro de estos pequeños que siguen al Señor, porque son suyos. Él dice, porque lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, no a cualquiera, a sus hermanos, a los hermanos del Señor más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, que lo que hagamos con los suyos, con los del Señor, da muestra de esa misericordia y de ese amor del Señor. El Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces la clave es proveer para lo que necesitan. Esa es la sensibilidad, ese es el testimonio que acompaña y que debe acompañar nuestras palabras cuando nosotros empezamos a llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo en nuestra casa.
cuando empezamos a hacerlo en nuestra familia, cuando empezamos a hacerlo con nuestros amigos, cuando empezamos a hacerlo con nuestros parientes cercanos. ¿Cuál es? Un testimonio integral que muestre el gran amor de Dios para con ellos. Y estas mismas palabras las podemos encontrar en lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo escribió en la primera carta, capítulo 5, verso 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque la fe se muestra a través de proveer. Y es que yo sé que muchos de ustedes que me escuchan y dicen: no, pero yo he sido un buen proveedor, una buena proveedora. Pero ¿de qué cosas? ¿Solamente de cosas materiales? ¿Solamente has provisto bienestar físico, económico? ¿Solamente has brindado una buena comida, un buen techo, que es importante y que es necesario? Pero el Señor dice que debemos ser más profundos. Este proveer es de manera integral. En Proverbios, el Señor dice, en Proverbios 2:7, que Él provee sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor provee no solamente el alimento, Él provee el pan nuestro de cada día, pero también provee sabiduría, pero también es escudo. Él provee protección, Él provee seguridad. Y esto es lo que nosotros también debemos empezar a proveer si no lo estamos haciendo. Si los estamos haciendo, pues continuemos haciéndolo aún con más fuerza. Porque, ¿por qué razón el Señor lo dice? Porque somos sus hijos. Nosotros tenemos que actuar como Él actúa, al interior de nuestra casa, al interior de nuestra familia. Entonces, esta provisión es en un sentido amplio. Es hacer la obra del Señor en casa. Y por eso dice: empieza por casa. Yo te invito para que te preguntes: ¿qué necesita? ¿Eres tú un esposo? ¿Qué necesita tu esposa? Que tú le proveas. A nivel físico, material, pero también a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Eres tú una esposa? ¿Qué necesitas? Tu esposo, que tú le proveas. ¿Qué necesitan tus hijos? Que tú le proveas. Y así, eres un hijo, que necesitan tus hermanos, tus padres, que tú les proveas. Porque al llevar este evangelio al interior, enseñándoles que guarden todas las cosas, nosotros somos ese testimonio vivo de cómo hacer las cosas. Como Pablo: imítenme, así como yo imito a Cristo. Tal vez usted sea de aquellos que piensan: no, mis hijos, mi esposa no necesitan nada. No, mis padres no necesitan nada. Oh, mis hermanos están bien, porque tienen un buen trabajo, porque tienen una pensión, porque viven en una bonita casa, porque tienen un alimento. Pero ¿qué necesitan? Tal vez necesiten ser escuchados. Tal vez lo que necesiten sea un abrazo que tú les des. Aún en estos tiempos en que por la pandemia nos han dicho que no podemos interactuar, que no podemos abrazarnos, tal vez hay una necesidad muy grande en el corazón de un abrazo. Tal vez necesitan ser escuchados, que no los interrumpamos cuando ellos hablan, que aprendamos a perdonarlos en sus ofensas, que nosotros aprendamos a reconocer que también nosotros nos equivocamos y pecamos contra ellos, que los exasperamos,
Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Tal vez nuestra esposa necesita que nosotros la tratemos como un vaso frágil, como a una coheredera de la gracia del Señor. Tal vez somos muy fuertes, muy rígidos, inflexibles en nuestras decisiones, o no tomamos en cuenta a nuestras esposas, o al contrario, esposas que no toman en cuenta a sus esposos ni a sus hijos. Y como ellas tienen el poder económico, trabajan, ganan más dinero, pues imponen sus condiciones. Pero no saben que de esta manera puede estar humillando, o que su familia se puede sentir humillada. Su esposo se puede sentir humillado. Esposa necesita a su esposo que usted se sujete a él, que le pida a él la guía, que lo reconozca como el varón. Sus hijos pueden necesitar, al igual que su esposa, que pasemos tiempo con ellos, tiempo de calidad en que compartamos nuestras vidas, en que compartamos los juegos, música. No solamente que ellos escuchen nuestra música o nuestros hobbies, sino que nosotros nos interesemos en los hobbies, en los gustos, en los programas que ellos escuchan. Familia, es un tiempo muy especial que no podemos perder. Este es un tiempo en el cual nos acercamos cada instante más a su segunda venida. Y no debemos por ahí andar como si nada de esto estuviera ocurriendo. Ya muy prontamente no dispondremos en Colombia de dinero en efectivo. Muy prontamente nosotros, tal vez la vacuna venga implícita con un chip que va a controlar de alguna manera nuestra manera de comportamiento. Es decir, no vamos a pasar desapercibidos frente a un sistema que cada día trata de asumir un control más grande, ¿sí? A nivel económico, a nivel social. Aún con nosotros como cristianos, cada día vemos más restringidos los derechos que tenemos. Ya muy pronto nos condicionarán, ¿sí? A que no podemos hablar de las cosas que ellos llaman buenas, tolerantes, y ya no podremos hablar de lo que el Señor Jesucristo dice sin sufrir las consecuencias. Pero es aquí donde tenemos que estar más unidos, familia. Es aquí donde tenemos que como grupo en casa unirnos más en oración. Tal vez en tu casa falta un líder y tú como esposo eres el líder. Tú como hombre, como varón, eres la cabeza. Pero si tú no lees, si tú no estudias, si tú no dispones un tiempo, si tus hijos no te ven como ese líder espiritual, si tú puedes pasar días sin haber leído la palabra o orado, es necesario, familia, que nosotros entendamos que este evangelio debe empezar por casa. La revolución debe empezar por casa. Debemos pasar más tiempo en oración juntos. Debemos pasar tiempos alabando al Señor. No solamente los tiempos de la iglesia, no solamente los tiempos personales, sino como familia. Y esto es muy importante, amados, que nosotros retomemos estas buenas costumbres que los discípulos del Señor en la iglesia primitiva hacían. Compartían unánimes, oraban. Si había algo que los lastimara, pues buscaban la reconciliación. Y es que hay tantas cosas guardadas al interior de la familia. Hay resentimientos, hay amargura. Hay cosas que nos han herido y lastimado. Y este es el tiempo para buscar esa reconciliación, para unirnos más, para proveer. No tanto que te provean a ti, no tanto que tú digas es que conmigo no me tratan, sino que tú seas la fuente, porque tú tomas del Señor esa fuente de amor para darles. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor. Entonces, piénsalo y órale al Señor.
Pasa un tiempo con Él y pídele que te dé estrategias, que te muestre cómo hacerlo, de acuerdo con tu tiempo, de acuerdo con el tiempo de los miembros de la familia, de las actividades que desarrollan, de las dinámicas al interior de tu casa. Pero empieza por casa, no lo dejes. No lo dejes para mañana. No digas, sí, la otra semana lo voy a hacer. Porque cada día traerá su propio afán. Cada día trae su propio mal. Pero también cada día son nuevas las misericordias de Dios. Y hoy son nuevas. Este día son nuevas las misericordias de Dios. Y Él te está hablando y te está llamando, así como lo hizo con el profeta Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, verso 8, el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Frente a la voz, ¿quién irá a estas familias? ¿Quién irá a mi casa? Yo, en el rol que tenga, como esposa, como madre, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, yo le digo al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser esa fuente de unidad, esa fuente de avivamiento, porque tú eres mi fuente de avivamiento. Tú eres mi fuente de unidad, porque este tiempo es todo lo que tengo, porque no sé qué va a pasar mañana. Sé que las cosas pueden ponerse un poco peor, no solo económicamente, sino desde el punto de vista para los cristianos, para los creyentes. Entonces, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, nosotros debemos acercarnos más a la fuente de vida, al Señor, y orar y entrar en esa comunión íntima con el Señor para hacer luz. Y debemos hacerlo empezando por casa. Es a lo que el Señor nos llama, a que mostremos el gran amor de Jesucristo, a un Jesucristo vivo con nuestras acciones, que llevemos ese mensaje de manera integral, porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Que podamos decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Porque vamos a reflejar el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para que las personas que están cerca allí en la casa se arrepientan. Para que busquen al Señor, porque el Señor dice, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Y yo le doy vida y vida eterna y vida en abundancia. Así que, mis amados, es tiempo de buscar al Señor para actuar. Planifiquemos. Después de orar, planifiquemos cómo hacerlo. El cuándo ya lo sabemos. Es ahora. Padre, en esta hora, Señor, yo te alabo y te bendigo por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra es una semilla que tú siembras en nuestros corazones. En esta hora, Padre, Dios de misericordia, Señor, ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, porque aún no sabemos cómo hacerlo, nos sentimos débiles, Señor, pero tú eres nuestra fuerza, eres tú nuestro escudo, eres tú el que nos anima, a pesar de que muchas veces lo habremos intentado y hemos fallado, pero esta vez, Señor, tú nos ayudas nuevamente y tú nos levantas, Señor, como las águilas. Tú levantas nuestro corazón, Señor, para hacer tu voluntad, porque solamente tenemos este día, Señor, y así cada día. Si el Señor nos da la vida, mañana tendremos ese día. Y de esta manera, Señor, vivimos agradecidos, oh Dios. Gracias por la familia, Señor. Gracias porque tenemos el regalo de tener personas a nuestro alrededor, oh Dios. Gracias porque tú nos has dado ese privilegio y nos llamas para hacerlo, Señor, para formarles, para animarlos.
Y nos llamas a hacerlo desde un evangelio integral, que nosotros somos la imagen de ese evangelio que presentamos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo, Padre. Nos colocamos en tu altar, bajo tu gracia y tu misericordia, Señor. Amén y amén. Igualmente, gracias, Señor, te damos por la generosidad, Señor, porque tú nos has dado abundantemente y con generosidad has suplido para nuestras vidas. Entonces nosotros también queremos compartir, Señor. Coloca en nuestro corazón así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que demos con alegría de corazón y no por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Padre, por la generosidad de la iglesia. Gracias porque es también, Señor, la manera en que sustentamos tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.